Bienvenidos a una nueva formación en directo de Modum Vi. Hoy vamos a descubrir las claves más importantes para hacer un fade perfecto. Y lo vamos a hacer acompañados de un gran especialista en el mundo de la barbería. Él es Roberto Moreno, director y fundador de Barbería PIL. Roberto, por favor, si puedes incorporarte. Bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Encantado todo? de estar ahí con vosotros. Pues mira, nosotros ni te cuento, nosotros, todo el equipo de Modum Vi y todas las personas que están esperando verte, que se ha apuntado muchísima gente, están como locos esperándote. Sí, muchas gracias, un placer. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Porque el título de esta formación ya ha generado muchísima inquietud y muchísimo interés. Sí. Y una de las cosas que también genera mucho interés es que quizá, de momento no hemos hablado mucho todavía porque acabamos de empezar, pero te hemos presentado como un gran especialista en el mundo de la barbería, que es verdad. Y mira tú por dónde tenemos la primera modelo, Y sin una barba. mujer. Sin barba. Y sin barba. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues porque nos hemos dado cuenta de que hay un nicho de mercado, hay un sector creciente de mujeres que buscan este tipo de looks y no encuentran una salida en la peluquería tradicional femenina o unisex. Tampoco les vale la peluquería masculina 100%, hay que adaptarlo. Muy bien. Y hemos venido a explicar esas claves para poder adaptar un corte masculino a moda femenina. Perfecto. Hoy nos vas a dar, aparte de, nos vas a contar cómo adaptar esta técnica que nos estás contando, vamos a ver de forma fácil y efectiva en el salón cómo hacer un fade perfecto. Eso es. Y vamos a ver otro trabajo más que vas a hacer aquí en directo, ¿verdad? Luego tenemos otro trabajo para que vean también la gente cómo hacer un fade rápido. ¿Vale? Mucha gente que piensa que esto se tarda mucho, lo vamos a hacer muy sencillo, muy rápido y la gente va a ver que en pocos minutos, estamos hablando de que, bueno, mientras que hablemos, contestemos las preguntas, pueden ser 10 minutos, tendremos hecho la mitad de una cabeza. Si lo hiciésemos en el salón, en unos 15 minutos se puede hacer toda la cabeza completa. Perfecto. Pues si quieres ir empezando, todavía no te voy a lanzar preguntas para dejarte que empieces a explicarnos los primeros pasos y luego te voy interrumpiendo. Bueno, lo primero es la elección de las máquinas, ¿no? Para este corte de pelo vamos a coger una máquina de fade con cuchilla plana y vamos a empezar por marcar una línea con el adaptador de 1,5. Hay que explicar primero que el corte de pelo de fade para mujeres tiene pequeñas diferencias. Intentaremos buscar líneas más sinuosas, redondeadas y formas triangulares, no formas rectas y cuadradas que no favorecen tanto a la estética femenina. En el caso de nuestra modelo de hoy, Tere, vamos a hacer un fade asimétrico, con lo cual vamos a poder ver en cada lado cómo se trabaja de una forma distinta. Un lado será mucho más agresivo, con una parte más afeitada, y el otro será una parte más sutil, donde los grises tengan más importancia que la parte afeitada blanca. Vamos a comenzar primero, vamos a ver la línea que dibuja el pelo blanco, la seguiremos hasta la nuca. Vamos a ello. Muy bien. Ahí, no sé, ahí yo creo que no te vea. Vale, igual ahí mejor. Ahí sí, chicos, ¿me confirmáis? No lo tengo claro. Yo no sé si... A ver, vamos a ir probando. Vamos a ver. ¿Probamos ahí? Vale, ahora todo perfecto. Gracias, Roberto. Nada. Ya siempre lo digo, las personas que nos conocen ya están súper acostumbradas a escucharme decirlo, pero te voy a volver loco. Vuélveme loco. De posición por aquí, posición por allá. Lo importante es que se vea y que vean claramente cómo se trabaja. Vale, ahora estás trabajando con ¿qué tipo de máquina? Que ya lo están preguntando. Estamos trabajando con una máquina con cuchilla de fade. Vale, y le hemos puesto un adaptador de 1,5. Este primer número lo que nos sirve es para desbastar y ver qué tipo de densidades nos vamos a encontrar en el cabello. También ver la forma craneal y lo que hay debajo de todo este pelo. Porque tendremos que ir adaptando el corte de pelo a la estructura y a la densidad que tenga el cabello. Es precisamente Mario, en este caso, estaba preguntando cómo identificar la morfología del cráneo del cliente. Y este es un paso fundamental para eso, ¿no? Para ver qué hay debajo. Claro. Previamente, nosotros hemos examinado el cabello y el cráneo. Vemos si hay huesos salientes, ¿no? En el occipital, en la zona del mastoideo también es una zona que suele ser también protuberante. Y hay que tener mucho cuidado, además, porque si el hueso está demasiado fuera, procuraremos no meter la línea de cero justo en esa protuberancia. Entonces, con el 1,5, lo que vamos viendo, fijaros,
es como hay zonas más densas, menos densas, siempre esta zona de aquí atrás del occipital suele ser mucho más densa de cabello que el resto. Gírale un poquito para que se vea. Eso es que se vea. Aquí podemos ver que después de haber pasado el 1,5 hay zonas menos densas y otras más densas. Eso tendremos que irlo igualando. Muy bien. Vale. De momento sigues misma máquina. Sigo con lo mismo. Estoy simplemente repasando la zona superior para que quede la línea perfecta. Si conseguimos que esté perfecta, luego nos va a ahorrar mucho tiempo puliendo. Entonces, cuanto mejor esté el trabajo de primeras, mejor. Y es una forma diagonal, ¿no? Lo que estás haciendo ahora. Mira, si os dais cuenta, hemos hecho que termine aquí. Toda esta parte va a ir muy degradada, con mucho blanco, y luego la zona que dejamos aquí va a ir con tonos más grises. Vale, después de haber hecho el 1,5... Uy, nada, tranquilo. Perdona, que estoy en medio. Mira, después de haber hecho la zona del 1,5, vamos a coger y vamos a marcar una línea de 0. ¿Se ve bien, chicos? No sé si... Vale, parece que sí. Vale. Vale, mira, nos pregunta Andrea en este caso, mientras vas avanzando con el 0, las características o la diferencia de utilizar una máquina con cuchilla de fade. O sea, ¿por qué en este caso debemos elegirla, por ejemplo? Hay dos tipos de cuchillas, fade y tupper. La cuchilla de fade va mejor para degradados más agresivos, donde se vea más parte blanca. La cuchilla de tupper es una cuchilla estriada y va mucho mejor para pelos no tan rapados y no tan blancos, sino donde se vea mucho más gris y no tengamos que llegar a afeitar. Muy bien. Giramos un poquito para que vean esa parte. Si os dais cuenta, aquí lo importante es la línea superior, pero tampoco tenemos que descuidarnos de la línea inferior, ¿vale? Lo importante es que la línea superior nos vaya quedando recta, ¿vale? Veis que va cogiendo ya esa forma de pico. 1,5, 0. Ahora vamos a limpiar toda la parte inferior con otra máquina que se llama trimmer. Es una máquina que apura un poquito más que la cuchilla de fade y es el paso previo a la afeitadora. Si os dais cuenta, no llego por 3-4 milímetros a la línea del 0, siempre me quedo ligeramente por debajo. Y cuando llego a la zona donde quiero conectar la zona más rapada con la que estamos dejando un poquito más largo, lo que hago es darle con la punta de la máquina. Nunca con cuchilla plana cuando quiero acercarme a esa línea. Aquí sí, en la parte de abajo sí voy con la cuchilla plana, porque quiero quitar mucha cantidad, pero en la parte superior ya lo voy haciendo con pequeños movimientos irregulares para no dejar líneas ni marcas. Mira, pregunta... Voy, un segundo, chicos. Ya me he distraído de la pregunta que te iba a pasar. Ah, vale, Federico en este caso, desde Sevilla. Te pregunta si marcarías la línea de 0 con la máquina inversa. Yo no lo suelo hacer. Hay gente que lo hace y es totalmente aceptable, pero yo creo que cuantas más líneas marques, más tienes que trabajar. Entonces yo siempre suelo marcar las líneas y termino con un pequeño movimiento hacia afuera, para no dejar marcadas demasiadas líneas. Si yo marco de esta forma, creo mucho más blanco, y en el momento además que varíe ligeramente el ángulo, va a quedar más blanco unas zonas que otras, y luego me cuesta más empezar. Pero hay gente que lo hace así y lo hace muy bien y es respetable. Muy bien. Pues sí, él le estaba diciendo que le cuesta más, y os digo que si no queréis que os cueste nada hacer cualquiera de los pasos que él está contando, tenéis que disfrutar de las formaciones que están dentro de la categoría de corte masculino que hizo Roberto Moreno en su momento, y hoy ha querido grabar mucho contenido nuevo para que podáis seguir actualizándoos con todo este contenido.
Por supuesto, el contenido de Roberto Moreno, de muchísimos profesionales más del mundo de la barbería y muchas temáticas más como color, recogidos, corte femenino, formaciones de negocio y mucho más. ¿Por qué os digo esto? Porque hoy Modunvi os quiere regalar la posibilidad de acceder a la suscripción de vuestra cuenta premium con el plan anual con un 70% de descuento. Y hay una parte que me encanta, Roberto, en este regalo de hoy. Y es que para activar esa promoción, los que todavía no os habéis animado a crear vuestra cuenta premium, tenéis que canjear un cupón. Y ese cupón lo vais a canjear escribiendo la palabra Roberto. ¿Cómo suena eso? Muy bien, qué bonito. Suena Muchas gracias. guay, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti por haber venido a acompañarnos hoy y por haber dado la oportunidad de generar este regalo maravilloso para todos los que todavía no son parte de la comunidad de Modunvi. ¿A qué vais a poder acceder con vuestro plan anual? Pues ahora mismo ya a más de 450 formaciones en las que están incluidas todas las de Roberto y muchos compañeros más, además de las nuevas que se van publicando cada semana. Siempre hay contenido nuevo, cada semana. Y tenéis muchísimas posibilidades de estar en contacto con todo el equipo de formadores para resolver cualquier duda, entre otras muchas cosas. Como siempre, os lo iré recordando a medida que avance la formación y nos seguimos centrando en el trabajo de Roberto. Que Roberto, hoy lo de que seas el cupón a mí me ha encantado, que lo sepas. Me siento como la chica de la 11. Claro, el cuponazo. Oye, Bea, te voy a explicar el siguiente paso que hemos ido haciendo para que la gente no pierda el hilo. Después de pasar la trimmer, cogemos la shaver, una afeitadora. Es mucho más práctico que hacerlo con una navaja. ¿Vale? En nuestro día a día esto nos facilita mucho el trabajo. ¿Vale? Esta máquina funciona por presión. Cuanto más presionemos, más afeita. Entonces, ¿qué hacemos? En la parte inferior queremos una zona más blanca, con lo cual movemos de abajo hacia arriba presionando. Según vamos llegando arriba, ya le vamos dando pequeños toques mucho más suaves. ¿Para qué? Porque no queremos llegar arriba del todo y no queremos que esta línea se nos vea blanca, porque si no tenemos que ir subiendo y al final el degradado termina por aquí. Una característica de los degradados en mujeres suele ser que no les gusta verse con los degradados muy altos y muy agresivos. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Es una diferencia importante entre adaptar el servicio o la técnica a un cliente masculino o a Luego una vamos a ver en mujer, el siguiente corte de pelo cómo cambia mucho. Y sin embargo, a los chicos sí les gusta esos degradados más altos. Perfecto. Sin embargo, en un hombre, por ejemplo, este tipo de asimetrías cuesta mucho hacerlas. Bueno, vemos que ya tenemos realmente la parte más complicada del degradado, que es el planteamiento, ¿no? Tenemos nuestra línea del 1,5 y nuestra línea del 0, donde hemos conseguido que vaya de afeitado, trimmer y 0 y ya no se vea ninguna sombra. Nos queda entonces la parte que es conectar el 1 con el 1,5. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar con tijera esta zona para poder ver bien y no meternos con el 0,5 más de lo que nos haga falta. Mira, Mariela pregunta si esta misma técnica se puede hacer en un cabello abundante o ondulado. Sí, perfectamente. De hecho, queda súper bonito, es muy de tendencia hacer este tipo de cortes con rizo, exactamente igual. Lo único que tienes que adecuar el corte superior y conectarlo, pero se conecta exactamente de la misma forma que vamos a hacer ahora. Genial. ¿Vale? Lo único que en vez de hacerlo en seco lo haríamos en mojado. Vale. Vamos a ver si ahí se ve, parece... No, me dicen que no. Yo creo que ahora para esta posición vas a tener que estar en este lado. Vale. Pasa si quieres por ahí, ya que estamos, y prueba. Prueba y nos dicen. Vale, todo ok. Importante ir dejando líneas con peso. Aquí no se trata de degradar, aquí queremos una línea con bastante peso, que será el final del degradado. Mira, te tengo que pasar un mensaje que es directo para ti. Sonia, de Sonia. Lleida, Hola, Sonia. me dice, palabras textuales, dile a Roberto que estoy aquí atenta. Qué bueno, qué grande. Sonia, bueno, es seguidora de Modunvi y de las formaciones, y yo sigo su trabajo también, es brutal ver cómo evoluciona Qué bien. en pocos meses, es alucinante. Pues un besazo para Sonia de Lleida y para todos los que estáis ahí, igual que Sonia, por supuesto. No dirás que no le he pasado tu mensaje, ¿eh?
Vale, ya vamos viendo cómo va cogiendo peso. Preguntan también por la inclinación del peine. ¿Cómo saber si tienes que hacer ángulo hacia afuera o si debe ir pegado? Con el peine de la máquina te refieres, No, ¿no? el ¿con peine este ahora, peine? sí. Claro, Bueno, así lo he interpretado yo, porque vale. hay varias preguntas hablando Explicamos sobre los ello. dos y así Vale. salimos de dudas. Muy bien. Vale, en este cabello lo que hacemos, si os dais cuenta, vamos a girarlo para que veáis cómo el peine no va recto. Un poquito más hacia acá. Si lo hago recto, lo que hago es crear capas y se vería difuminado. Entonces lo que hago es graduar, dándole muchísima salida al peine y luego marcando la línea recta. Esto, por ejemplo, es otra de las cosas que cambian mucho con respecto a la peluquería de caballeros. En peluquería de caballeros no se deben o no se pueden, no les gusta tampoco a los hombres, dejar líneas con tanto peso. Sin embargo, en corte de señora están mucho más adaptadas a este tipo de estilos. Vale, vamos a... Ahora cogemos una segunda máquina. Esta lleva cable. Me gusta trabajar con cable para hacer estas zonas grises. ¿Por qué? Porque la potencia es lineal y no decae con la vida de la batería. Esto ayuda a que, al tener más potencia, no deje líneas, no deja líneas más blancas. También es verdad que para que esto no ocurra tenemos que hacer movimientos rápidos. ¿Vale? Vamos a ver, cogemos el 0,5 y bajamos la palanca casi hasta el final. ¿Vale? Tenemos que tener ahora cuidado. Vamos a pasar del 0 al 1,5. Normalmente no suelo pasar el 1, a no ser que el pelo lo pida por un exceso de densidad, pero normalmente no suele hacer falta y paso del 0,5 al 1,5. Vamos a ver cómo queda. Nos estás contando un montón de detalles que se ven que son de tu trabajo diario y que nos están ayudando un montón, ¿eh? Eso está muy bien. Sí, porque que entendamos el porqué de cada pequeño movimiento que hay haces. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice, bueno, pues esto si la máquina viene con cabezales del 0,5, del 1 y del 1,5, pues muchas veces entiendes que para hacer el degradado tienes que utilizarlos todos. No es necesario. Solamente en cabellos con muchísima densidad, a lo mejor se puede utilizar el 1, pero no siempre tienes por qué hacerlo. Muy bien. Hoy va de Sonias la cosa. No sé si todas las Sonias del mundo nos van a escribir hoy, pero tenemos otra Sonia, en este caso de Coruña, que también quiere que te diga que está ahí atenta. Sonia es mi familia barbera. Sonia la quiero infinito. Y es Sonia. Oye, os enviamos un abrazo a todos, no solo a las Sonias que se están manifestando hoy. Bueno, vamos viendo cómo con el 0,5 con palanca abierta vamos perdiendo un poquito de densidad en la zona de transición del 0 al 1,5. Mirad, esta zona de aquí la vamos a marcar de la misma forma que nos habían dicho antes, al revés. ¿Por qué? Porque aquí sí queremos que se vea esta zona muy marcada y vamos a jugar con diferentes asimetrías. Este lado va a estar muy borrado y sin embargo el pico queremos que se marque mucho. ¿Me podéis confirmar si está con nosotros ahora mismo? Vale. Ah, vale. Pues ¿sabes a quién le vamos a mandar un fuerte abrazo también? ¿A quién? Sorpréndeme, a ver. A un gran profesional. Sé que vas a estar de acuerdo conmigo en esta acción que me estaban comentando. No sé si nos está acompañando en este momento, pero nos ha acompañado muchas veces, incluso aquí en vivo y en directo, a Juan Valdivia, un grandísimo profesional también. Bueno, Juan Valdivia ¿Qué le mandamos? ¿Un beso, un abrazo? Un beso, un abrazo. ¿O las dos cosas? Juan Valdivia es mi hermano. Sí. No puedo hablar de él nada malo. Posiblemente una de las personas con más talento y con mejor imagen en el mundo de la barbería ahora mismo en España. Totalmente de acuerdo. Vale, te voy pasando más preguntas, giramos un poquito para que lo vean bien y te voy pasando preguntas. Bueno, nos pregunta en este caso Marta, ¿qué te parece a ti, cómo ves tú la dificultad de un corte degradado? Por ejemplo, para una persona, esto ya lo incorporo yo en la pregunta de Marta,
Para una persona que está empezando en el mundo de la barbería, o sea, y de los servicios de, o sea, los cortes fade, ¿qué nivel de dificultad ves que tú que tiene esto? Yo, fíjate, siempre he dicho a la gente que empieza que antes de empezar a hacer degradados deberían hacer otro tipo de cortes de pelo. Empezar por técnica de tijera, las bases del corte de pelo, saber por qué se hace de una forma u otra y luego entender que esto es un acabado más. Pero si empezamos a tirar solamente de máquina antes de saber fundamentos de corte de pelo, puede que nos adaptemos, puede que seamos muy buenos haciendo fade, pero nos va a faltar la mitad del corte de pelo. Y eso es un riesgo que también he visto en la barbería en los últimos años. Entonces, bueno, ¿se puede hacer? Sí. Yo he enseñado a chicos de 15, 16 años a hacer cortes de pelo y lo cogen con tantas ganas que es rápido. Sin embargo, es curioso como luego les cuesta muchísimo interiorizar la técnica de tijera y de estructura capilar a la hora de cortar el pelo. Quizá el corte fade es algo de lo que más os piden. ¿O trabajáis de todo un poco en tu salón? Nosotros en nuestro salón es un salón grande, somos 5 personas trabajando y entra de todo, pelos largos, cortos y medios. Pero no te voy a engañar, la verdad es que posiblemente el 60% del trabajo diario sea un fade. Además es un trabajo que ha hecho relanzar la barbería, porque son trabajos que se deforman muy rápido, entonces hace que el cliente tenga que venir cada 6, 7, 10 días. Esto suena sorprendente, pero es una realidad, ¿verdad? Claro. En el tipo de servicio que vosotros dais. Claro. Ten en cuenta que la barbería tradicionalmente se ha enfocado al corte de pelo y al arreglo de barba. Se suelen trabajar poco trabajos de color y nosotros trabajamos básicamente por volumen de clientes. Entonces, bueno, este tipo de cortes nos ayuda muchísimo. Vale, vamos con... Ahora en este paso vamos a recordar qué herramienta estás utilizando. Vale. Después de haber pasado el 0,5 con palanca abierta, lo hemos pasado cerrando la palanca y ahora estamos utilizando el 0 con la palanca abierta. Vamos viendo cómo, mirad, sin llegar arriba, gira un poquito si vamos puedes. limpiando. Vamos limpiando poquito a poco. Subimos la palanca un poco y vamos con la punta. Cuando queramos quitar bastante pelo podemos utilizar la parte completa, pero cuando queramos limpiar pequeñas zonas, sobre todo la parte que une el 0 con palanca abierta, vamos a utilizar solamente la punta de la máquina. Vamos a aclarar también, que estoy viendo que se ha repetido también con frecuencia esta pregunta, aclarar el tema de la palanca abierta o cerrada. ¿En qué momento o en qué posición de la palanca estás cortando más o menos? Vale, la palanca cerrada, la palanca deja la máquina cortando menos pelo. Cuando abrimos palanca, la parte móvil se retrae y crea mayor distancia con la parte fija. Eso deja el pelo ligeramente más largo. No llega a ser un 0,5, ¿vale? Entonces es el paso ideal para pasar del 0 al 0,5. Aclaradísimo queda. Y puedes, a medida que vas utilizando la máquina, puedes ir moviendo la palanca. Sí, de hecho ahí... O sea, no tienes que parar, ¿no? Que me están preguntando. Tú, de hecho, vas trabajando y muchas veces vas dando, depende de la función, te das cuenta, vas tocando, depende de lo que quieras. Esto es muy importante, siempre lo he explicado en los cursos que podéis ver en Modumbi, que estos son unas guías, pero lo importante es el ojo. ¿Por qué? Porque por mucho que sigamos los pasos, el ojo es el que nos va a decir si el tuyo, está ¿no? bien. No la altura del ojo del cliente, ¿no? Claro, nosotros lo vemos y pues, si lo he hecho exactamente igual, sí, es que si yo lo hago igual, pero me guío solamente por los pasos, no va a quedar. ¿Por qué? Porque el pelo se distribuye de zonas desiguales, no es lo mismo a lo mejor el grosor y la densidad y la implantación en esta zona que en esta. Tal vez el pelo tenga tonos más rojizos en un lado que en otro, más brillo, más... Todo eso va a hacer que varíe el fade. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Vale, y para Eva María vamos a aclararle si se pueden hacer fade con cuchilla cóncava. Sí, claro.
Dice tan normal. Sí, claro. Sí. No, es lo que explicaba al principio de la máquina Saber, que nos ahorra tiempo. Y la cuchilla, bueno, pues sí que es verdad que hay que saber utilizarla, ¿no? Y entonces, es mucho más rápido esto y que hacerlo con cuchilla. ¿Por qué? Para hacerlo con cuchilla tendremos que hidratar la piel, tendremos que poner algún tipo de espuma o de gel. Tenemos que hacerlo y luego tenemos que limpiarlo, ¿vale? Porque se quedan pelos pegados, tenemos que pasar al lavabo otra vez, tenemos que limpiar, y esto es un servicio mucho más rápido. Vamos viendo cómo vamos borrando las líneas, creando una zona negra que hará contraste entre la zona más bajita y más blanca y su pelo blanco. Si este pelo tuviese un color negro o su color natural, quedaría también súper bonito. ¿Por qué? Porque este brillo también crea un contraste muy bonito. Genial. Mira, nos está saludando también Mauren Santana, que está viendo la formación acompañada de su hijo, que quiere estudiar barbería, y estoy segura de que esta formación le va a motivar muchísimo. Súper bonito. ¿Quieres decirle algo? ¿Dejarle así tu primer legado al hijo de Mauren? Mauren, bueno, a su hijo, que no sé cómo se llama, pero que nada, que bienvenido. Es súper bonito porque hace unos años, por lo menos en España, no todo el mundo quería ser barbero. Peluquero sí, pero barbero era distinto. Entonces, bueno, es muy bonito. Es claramente una especialidad dentro del sector, ¿eh? Sí. De hecho, aunque tienen cosas muy parecidas, pero tienen ciertas diferencias. Os dais cuenta como es un trabajo de ir viendo, no es se pasa una vez y ya queda perfecto. Hay que ir viendo. Vale, aquí vamos a ir dejando esa línea más marcada y vamos a ver cómo ahí tiene mucho peso esa línea y según va avanzando hacia arriba va perdiendo ese peso. Eso nos va a ayudar a hacer la transición entre los dos lados. Vale, no sé si hay que girar un poquito. Sí, un poquito. Vale, siempre es muy importante a la hora de hacer un fade que os fiéis mucho del espejo. Desde esta posición hay veces que no controlamos muy bien las sombras. ¿Vale? El espejo, cuando miramos al espejo, nos chiva las cosas y es que nos va a decir si el corte de pelo está bien o le falta seguir repasando. ¿Cuántos centímetros aconsejas dejar entre número y número? O sea, lo que son franjas. Vale, sí, depende del efecto que queréis conseguir. Por ejemplo, en este tipo hay que tener en cuenta el parietal, ¿vale? Es muy cortito, ¿vale? No tiene el parietal alargado y además hemos dejado la capa superior larga, con lo cual el fade tiene que ir súper compacto. Fijaros que en apenas 3 centímetros, en esta zona, en apenas 3 centímetros hemos metido un 1,5, afeitado, trimmer 0, 0 con palanca ligeramente abierta y 0 con palanca abierta. Todo esto en este trabajo. ¿Lo repetimos? Sí. Sí, menos mal que me has dicho así. En esos 3 centímetros hemos metido, vamos a empezar de abajo arriba, la afeitadora, la trimmer, la línea del 0, 0 con palanca ligeramente abierta, 0 con palanca abierta, 0,5 y ahí conectamos con el 0,5 con palanca abierta para llegar hasta el 1,5 que hemos hecho en primer lugar. Impresionante. Bueno, ya tenemos el primer lado hecho. Vamos a explicar, les digo, diferencias que hay entre el fade de hombre y de mujer. Normalmente esto en un corte de pelo de hombre tendríamos que descargar de aquí bastante y dejar una forma más cuadrada. Sin embargo, vamos a ponernos de frente para que la gente pueda apreciar. ¿Me cambio de lado? ¿No te molesto? No me molestas. Podemos apreciar esa salida y ese peso que hace que la cabeza se vea ligeramente más redondeada. En un hombre subiríamos hasta arriba y buscaríamos formas más cuadradas. Sin embargo, aquí buscamos formas más redondas. ¿Vale? Okay. Vamos a hacer un detalle. Si os dais cuenta siempre, en este caso, dejo aquí un poquito de pelo que me sirve para conectar luego el flequillo. Mira, te voy a pasar, aquí sí que tienes que intervenir también,
Sergio, desde Barcelona, te dice que si crees que hay una edad escrita para iniciarse en la barbería. Él tiene 32 años, lleva un año que está muy apasionado por este mundo y le gustaría iniciarse, pero no sabe si ya es tarde, si va un poco tarde. No, te va a costar, pero tarde nunca es. Perfecto. ¿No? Nunca, no puedo decir que sea tarde. Sí que es cierto que hay que ser realista y a lo mejor tienes que trabajar el doble que un chaval de 20 o 22 años. Pero no sé yo que diga que es tarde. Yo tampoco empecé especialmente joven, empecé con 20 años. Otros, yo me acuerdo que en la primera peluquería donde yo trabajé, cuando yo tenía 20 años, la gente que trabajaba conmigo de 20, 21 y 22 llevaban 6, 7, 8 años trabajando, porque se dejaba el colegio, empezaban y eran auténticas máquinas peinando, cortando, y yo estaba lavando cabezas. Bueno, lo que te digo, tuve que trabajar más. Bueno, por lo que comentas, y además estoy de acuerdo contigo, no hay tiempo para esta carrera. Efectivamente. Bueno, ya tenemos un lado hecho, vamos a por el otro lado. Este lado yo creo que va a ser más fácil y nos va a llevar menos tiempo. ¿Vale? Vamos a desbastar, igual que en el otro lado, teniendo en cuenta que queremos peso en esta línea. Y que vamos a hacer, igual que hemos hecho aquí una línea triangular, en este corte vamos a hacer una línea circular. Vale. Es un estilo muy creativo, ¿no? Sí, sí. En este caso, como queríamos más zona gris y un poquito más de densidad y va a ser asimétrico, en vez de poner un adaptador de 1,5, vamos a poner un adaptador de 2. Vamos a dejarlo ligeramente más largo, ¿vale? Y vamos a empezar siguiendo el arco de la oreja. ¿Me confirmáis que se ve bien? Vale, gracias. Vale, mirad, ahora sí puedo confirmarte que Juan Valdivia está entre nosotros. Juan, un abrazo. Y además está diciéndole a todo el mundo que aprovechen los consejos que estás dando, que está de acuerdo conmigo, por supuesto, que también eres un grandísimo profesional. Pues también un abrazo para ti, Juan. Yo os invito a que veáis los cortes de Juan y los arreglos de barba que tiene aquí en Modumbi. Sí, hay muchas formaciones también de Juan. Yo he aprendido mucho estando con él y viendo formaciones suyas. Aquí, la verdad, lo tengo que decir, si me permitís, en Modumbi tenemos la suerte de estar siempre rodeada de los mejores profesionales. Y me encantaría que todos los que todavía no habéis activado vuestra cuenta premium, vuestro plan anual encima con ese 70% de descuento que va a estar activo durante unas horas, canjeando ese cupón de Roberto. Vamos a girar, Roberto, perdona que me distraigo, quizá... Venga, yo me cambio. Como os decía, me encantaría que pudierais aprovechar de los sabios consejos que os pueden dar los más de 60 grandes profesionales que están dentro de Modumbi. Así que ahora disfrutar de la formación, después todavía tenéis tiempo para activar ese descuento. Mira, una cosa importante, en el otro lado hemos empezado con el 1,5 y hemos saltado del 1,5 al 0,5. No hemos utilizado el número 1. En este lado hemos dicho que queremos una zona más gris y no tan blanca. Entonces hemos empezado por el 2 y lo que hacemos es saltarnos el 1,5 y pasamos directamente al 1. Del 2 al 1. Del 2 al 1. Siempre tener en cuenta eso, que entre el número mayor y saltaros el siguiente, ¿vale? A mí me funciona muy bien. Me he dado cuenta de que si cojo los pasos intermedios me crean más líneas y más marcas. Vale. Eso es un tip, un truquito y un consejo que a mí me funciona guay. Pues es muy importante y te agradezco muchísimo que lo digas porque si uno por desconocimiento busca directamente la lógica, pensaría, si quiero algo progresivo tendré que ir 2, Claro, 1,5, claro. 1, ¿no? Entonces, Y sin yo embargo, lo que hago es, para conseguir ese 1,5, lo que hago es el 1, le vuelvo a bajar la palanca y casi tengo el 1,5, pero no llega a ser un 1,5, entonces lo deja ligeramente más corto que el 2. Si hubiese pasado del 1,5, después del 2, no se ve diferencia realmente. Pero necesito que esté un pelín más corto. Pues si me lo permites, Roberto, este mensaje es para Teresa, para nuestra modelo. Te envía también felicitaciones, Alejandro Miguel, por lo guapa y respetuosa que estás siendo, tan tranquilita y tan formal mientras te hacen el servicio. Teresa de Guerra, muy buena chica. Un abrazo también. Bueno, ahora viene la parte más curiosa de este corte. Fíjate, la otra era como más lineal y esta parte vamos a meterle un semicírculo
en el arco de la orejita. Semicircular, ¿no? Sí. Hay muchísima gente felicitándote y diciéndote que no te preguntan nada por lo bien que lo estás explicando, que lo estás aclarando todo muy bien. Preguntar, siempre hay cosas, siempre hay cosas. A mí se me olvidan. Que se animen. Tener en cuenta Sí, que tenemos tienen una dudas. hora de margen y puede que se me vayan muchas cosas, porque intento meter todo lo que puedo, pero preguntar todo lo que queráis. Mira, Elsa te está diciendo que qué dominio con las máquinas, que no ha visto a nadie en los años que lleva de profesión Madre trabajar mía. así de bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Vale, mira, vamos a ir viendo cómo va quedando este círculo. Vamos a terminar. El día que volvamos a cortar el pelo sin mascarillas, va a ser bomba, ¿eh? Qué bueno. La verdad que somos todoterreno, nos adaptamos a todo, ¿eh? Mira, a mí, Juan, unos días antes de terminar el confinamiento, estaba en casa, me llamó y me dijo: Roberto, ¿has probado a cortar el pelo en casa a alguno de tus hijos con mascarilla? Digo, pues no, la verdad es que no he probado. Dice, pues porque yo lo he probado y se hace duro. Claro, de repente tienes que descubrir Claro, cosas. después de 2 meses sin cortar el pelo, pues volvemos a cortar el pelo y sí que es verdad que cuando llegué al salón, te sientes un poco perdido. Vale, Perdona, dime. Aide quiere saber si con la guía 2 la palanca está abierta o cerrada. La hemos dejado cerrada. Vale. Con la guía 2, el número 2, si abrimos la palanca, realmente en este tipo de largo no hace nada. Yo no suelo utilizar números, de hecho no he traído números más allá del 2. Todo lo que sea más largo del 2, el pelo no lo coge la máquina. Para hacer laterales, si queremos rapar toda la cabeza, sí. Pero para este tipo de cortes de pelo, yo en el salón es que ni los tengo, no los utilizo. Muy bien. Mira, vamos a explicar que después de haber marcado el 1, igual que en el otro lado, vamos con la máquina trimmer y vamos cortando justo por debajo. ¿Vale? Ya lo que hacemos es conectar el semicírculo con la línea que teníamos aquí, con el punto, ¿vale? Para evitar este nacimiento ligeramente irregular. Mira, Cristian de Barcelona está haciendo también una pregunta muy interesante, como todas las que van surgiendo, que ahora te voy a dejar que respondas tú, pero tengo que adelantarte que dentro de Modum-B hay una formación muy concreta sobre el tema que tú estás preguntando. Él quiere saber qué opinas tú de todos los otros aspectos que van más allá de la parte técnica, ¿no? Del servicio a realizar como tal, para crear experiencias en la visita de un cliente al salón, que si te parece vital para diferenciarte hoy en día en este sector la experiencia del cliente, ¿no? Claro. De hecho, yo llevo 25 años trabajando de peluquero, 18 como barbero, y hace 5 años me di cuenta de que el cliente ya no solamente pedía un corte de pelo, pedía una experiencia. Ahí también se debe el crecimiento de mi salón, ¿no? Pasé de tener un local chiquitito de 20 metros cuadrados y trabajar yo solo a tener una barbería, 125 metros y con 5 o 6 personas siempre trabajando, y me di cuenta de que la única forma era crear experiencias, es fundamental. De hecho, no solamente para cortar el pelo, buscamos experiencias en todo, en cualquier compra, en cualquier servicio. Sí, es verdad. No solo en nuestro sector. Mira, ahora para mí, ¿vale? Voy con Maribel, que pregunta por los cupones de descuento, ¿dónde los puedes conseguir? Pues mira, yo te lo doy ahora mismo, así tengo esa magia. Creo que el código está en pantalla, me parece que me están confirmando que sí. Vale, pues cuando tú vayas a crear, o sea, tú entras en Modum-B, le das a la parte superior de tu pantalla que pone unirme, y cuando vayas a crear la suscripción vas a ver un campo para rellenar que pone canjear cupón. Ahí escribes Roberto, que suena fenomenal este nombre, y con ese cupón ya tienes el 70% de descuento en tu plan anual, ¿vale? Para la suscripción premium del plan anual de Modum-B. Así que ya tienes tu cupón conseguido.
No te preocupes, no hace falta que lo hagas ahora mismo, ahora puedes estar concentrada en escuchar a Roberto todos los trucos que tiene que decir, porque esta promoción va a seguir activa durante unas horas, ¿vale? Una vez que termine la formación. Y para todos los que habéis preguntado si la vais a poder volver a ver, por supuesto que sí. Ya sabéis que después, dentro de Modumbi, un poco más adelante, volveréis a tener esta formación con los contenidos adicionales, que son para los usuarios premium, por supuesto, como la descarga de la guía del paso a paso, los test de examen, el diploma acreditativo y muchas cosas más que ya sabéis que tenéis dentro de vuestra cuenta premium. Bueno, vamos, mira. ¿Qué número estabas pasando para Esther? Que como yo me le iba a hablar, Vale. te voy quitando momentos de explicación. Lo hacemos desde el principio. Hemos metido el 2, luego hemos metido el 1, porque nos hemos saltado el 1,5, luego hemos metido la línea del 0 circular y para unir el 1 con el 0 hemos utilizado el 0,5 y el 0 con palanca abierta. ¿Vale? Ahora, después de haber hecho este círculo, vamos a conectar este círculo con este. Por eso hemos dejado aquí más densidad en la patilla, porque nos vamos a comer una parte importante de esta patilla que hemos dejado aquí. Utilizamos para esto la máquina trimmer, que marca mucho más que la de Spade. ¿Se ve bien, chicos? Sí, perfecto. ¿El movimiento es continuo? Sí, yo me gusta hacerlo, utilizo el giro natural de la muñeca y sale. Muy bien. Importante también que nos digas, porque la máquina ¿Veis? no se mueve sola, el movimiento es tuyo. Siempre intentar apoyaros con la mano en el rostro del cliente, ¿vale? Tener un punto de apoyo. Se puede hacer a mano alzada, pero yo creo que es más inseguro y de esta forma, si os apoyáis, veis cómo apoyo estos dedos, el movimiento de la muñeca sale solo. Luego ya borramos el resto. Este tipo de detalles son los que nos van diferenciando un corte masculino, un fade masculino, de un fade enfocado a una mujer. Vale, ya tenemos esta parte terminada. Nos falta conectar. Vemos aquí que hay demasiada densidad. ¿Vale? Eso ya lo vamos a hacer con peine y máquina. ¿Te ayudo? Vale. ¿No? No, es un tapón. Conectar con peine y máquina. Entonces, no queremos quitar mucho pelo porque sí que queremos mantener ese pico de pelo ahí. Pero entonces, en vez de, como hemos dicho antes, yo no trabajo con 3, ni 4, ni número 5. Entonces, ese tipo de corte lo hago ya con peine y máquina y lo voy conectando. Me resulta mucho más limpio. Ves girando si puedes para que no se pierda en detalle. Gracias. Aquí también vas haciendo un poco de ángulo con el peine, ¿no? Siempre vamos dando salida porque lo que queremos es peso en toda esta zona de la parte más blanca. Como yo meta el peine, al final termino dejando un corte plano. Vale, veo que, por ejemplo, aquí, a mí me parece que sigue habiendo un poquito de densidad aquí. Quería densidad, pero creo que vamos a borrar un poquito más y va a quedar un poquito mejor. Esto es importante, como se decía antes, mirar, observar, entender el corte de pelo como arte, ¿no? Como impresionismo. No simplemente buscamos la perfección, sino que buscamos que el corte sea armónico. Vale, ahora me dirijo a mis compañeros de producción. Si podéis poner, por favor, para que todo el mundo vea, porque lo está preguntando en este momento, es Judith de Alicante, que necesita un cupón. Tranquila, que el cupón es tuyo. ¿Lo podéis poner en pantalla? Ya está puesto. Veis que es la palabra Roberto, es la palabra que tenéis que escribir en ese campo de canjear cupón, ¿vale? Y ya tienes el 70%. Os voy a pedir que lo pongáis, compañeros, para yo no quitarle tampoco tiempo de explicación, ¿vale? Vale, un trabajo, esto te lo dice Gary, desde Santa Cruz de Tenerife, le encanta tu trabajo, todo organizado y un trabajo limpio. ¿Qué te parece? Pues un halago. Es súper bonito ver el reconocimiento de otros miembros de la profesión. Gira cuando puedas para que lo vean. Y además Gary también está animando a... Ahora mismo no me acuerdo si era Sergio de Barcelona,
el que nos preguntaba si te parecía tarde, ¿no? Que Claro. iba tarde. Él dice que por supuesto no, que realice su sueño. No, a mí además es una cosa que me llama mucho la atención, siempre me ha gustado. ¿Conocéis la historia de Coronel Sanders? El No. de Kentucky Fried Chicken. ¿No? Pues, ya jubilado, se recorrió Estados Unidos vendiendo su receta de pollo frito. Bueno, pues Kentucky Fried Chicken es una de las franquicias más conocidas y más famosas hoy en día. 60 y tantos años que tenía el hombre cuando se puso a hacer pollo frito. Pues fíjate cómo nunca es tarde, ¿no? No. Un claro ejemplo. Cuando puedas giramos un poquito. Vale. Vale. Ya simplemente estoy repasando, ¿vale? Pequeñas densidades para buscar esa armonía y que no salgan pelos. Por ejemplo, vemos ahí ese tonito ahí un poquito más gris. Vamos a pulirlo un poquito. Vale, entonces metemos por debajo y con la punta de la máquina vamos dando solamente ahí. Se puede hacer también con tijera, pero es que me gusta mucho. El peine sobre máquina me parece súper bonito. Vale. Pues aquí tendríamos Toda la parte un interna fade ya estaría lista. asimétrico. Mira, vamos a ver que estamos viendo por ahí alguna pequeña densidad. Perfeccionista como tú solo, ¿eh? Vale, sí, es importante. Sí, Entonces, lo con la veo, lo tijera veo. ya tenemos que ir pelo a pelo buscando esa conexión. Es el detalle milimétrico, ¿no? Sí, pero es Constantemente que, en este tipo ¿sabes de lo que pasa? trabajos. Que hoy en día vivimos en una cultura visual, en redes sociales, y cada día tiene más impacto todas las imágenes. Entonces el cliente, cuando llega a nuestro salón, viene con un exceso de información y sabe muy bien lo que quiere. Entonces él quiere que lo que ve en el espejo sea exactamente lo mismo que ha visto en esas fotos que sigue en Instagram. No nos vale otra cosa que no sea la perfección. Esto a lo mejor antes podía valer, la gente se conformaba, hoy no se conforman. Hoy quieren lo mismo que ven en las redes sociales. Mira, te voy a pasar, para no entretenerte mucho y que nos dé tiempo a ver el siguiente trabajo, dos preguntas rápidas, ¿vale? Que he visto que también se han manifestado por aquí. Una, si Teresa hubiera venido con un cabello, cambio de sitio, con un cabello, por ejemplo, como el mío, y de repente quiere un cambio hacia este tipo de estilos tan corto. Hay un primer paso, directamente entra a la máquina, o sea, hay un primer paso de eliminación de largos. Claro, por supuesto. Primero hay un trabajo, nosotros en este cabello hemos hecho la parte superior porque en la formación de hoy queríamos meter dos cortes y hemos hecho la parte superior a tijera y hemos hecho el fade. Si yo le quiero cortar el pelo a Bea, ahí entra en juego todo lo que decíamos antes de esa parte técnica de corte de pelo que podéis encontrar también en Modum B, tanto en la parte de caballero como de mujer. Y si veis formaciones de Bea explicando cortes, es brutal. Yo aprendo un montón con ella. Yo más contigo. No, de verdad, yo Que lo flipo. sepas. Vale, y tenía otra pregunta que te quería lanzar también, que también he visto que se manifestaban por aquí. La zona superior la teníamos previamente preparada y si nos puedes contar cómo la hiciste, Sí. para que no nos quede duda. Vale. Queríamos peso en la zona del área de cresta. Entonces marcamos nuestra área de cresta, luego cogemos una línea de perfil y hemos ido graduando, ¿vale?, para conseguir peso en esta zona. Y Básicamente hemos desfilado ligeramente luego con tijera para romper un poquito esos cortes rectos que hemos dado y básicamente se puede resumir en eso. Vale. ¿La zona superior sería un paso que harías siempre primero o siempre después o No, yo, en medio? el protocolo de trabajo en mis salones, entra un cliente o una clienta, como en el caso de Teresa, se le lava la cabeza y en mojado se hace la estructura del corte. No me gusta llamarlo precorte porque precorte parece que no está terminado. No, es la estructura, que luego se finalizará en seco, pero el 80% se hace en mojado. ¿Vale? Y luego el fade, por supuesto, en seco. En mojado no se puede hacer. Mira lo que está diciendo Marta de Madrid. Me encanta que nos digas esto. Menudo lujo de formación y también nos da la enhorabuena a Modum B, A ti, permitirme que lo diga.
Dice, por elegir profesionales como la copa de un pino. Te envía saludos desde Pamplona, saludos para ti y un abrazo enorme, Marta. Gracias, Marta. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a quitarle los pelitos. Me cambio al otro lado. Vale. Cuando tú me digas, te cojo la capa o lo que tú quieras, ¿eh? Me avisas para ayudarte. Sí. Vamos a quitar. Han preguntado también si tenías muchas clientas, muchas mujeres clientas que demandaban este tipo de estilos tan cortos. Sí, sí. Todos los días vienen varias clientas. Y a mí me gustaría aclarar, que es una cosa que tú y yo hemos hablado en varias ocasiones y me encanta que lo digas. Si yo voy a tu salón y te digo me quiero cortar 1 centímetro o quiero que me degrades un poquito la melena, ¿qué pasaría? ¿No me harías ese tipo de servicio? No, porque no es nuestra especialidad, no es el trabajo con el que nos identificamos, tampoco es el trabajo con el que quiero que el cliente que viene a mi salón se identifique. Se sienta rodeado de ese tipo de servicios. Sin embargo, cuando ven mujeres como Tere cortándose el pelo así, no le extrañan, no choca, porque entienden que este corte de pelo se hace en barberías. Muy bien. Cuando me digas, me la llevo. Vamos a quitarlo y te lo doy. Perfecto. Muy bien, pues vale, giramos un poco ahora despacito para que lo puedan ver. Ahí se ve bien, despacito. Luego podríamos peinarlo para arriba con tupé, podríamos dejarlo muy despeinado. A mí particularmente este tipo de cortes de pelo me gustan con peso para poder ver ese contraste entre el blanco, el negro y el blanco. ¿Vale? Entonces, pero luego ya siempre se lo puede peinar como lo puede llevar más desenfadado, más hacia arriba. Vale, vamos a darle una vueltecita despacito. ¿Me avisáis? ¿Sigo? ¿Sí? Seguimos. Ahí parece que se ve bien los detalles. Y terminamos frontal. A ver si llego. Sigo un poquito más. Y si quieres para despedirte mirar a cámara, Teresa, que vean lo guapísima que estás. Te voy a pedir que te levantes, ya sabes, despacito, no tropieces con nada. Gracias. Y esto no ha terminado aquí, nos queda una segunda propuesta. Vamos a pedirle a Raúl que se incorpore. Raúl, pasa por favor. Gracias. Cuidado, no te lleves nada por delante, no te hagas daño. Y nos sentamos. Vale. Muy bien, pues seguimos manos a la obra. Vale, vamos a explicar. Esto es un fast fade, ¿vale? Esto es la parte rápida del corte de pelo. Nos hemos tirado 45 o 50 minutos con el anterior corte de pelo. Ten en cuenta que yo te voy también vamos a hacer esto, entreteniendo. Aunque me entretenga, lo vamos a hacer mucho más rápido, ¿vale? Lo vamos a explicar primero qué hemos hecho. Tenemos prácticamente la mitad del corte ya hecho. Vamos a hacer la otra mitad y quiero que veáis lo rápido que se puede llegar a hacer. Hay gente que piensa que esto del fade no es rentable para un salón porque tiras mucho tiempo. Quiero que prestéis atención a los pasos tan sencillos. Primero, vamos a coger un adaptador. Perdona, que te he puesto ahí el mayor impedimento de la historia. Ya está, ya lo ves todo. ¿Lo tienes? Sí. ¿Localizado? Vale. Menuda ayudante estoy hecha, ¿eh? Vamos a poner un adaptador de 1,5. ¿Vale? Y creamos una línea. A ver, ahí. ¿Os dais cuenta la diferencia entre este corte de pelo y el anterior? La línea la vamos a ir estirando mucho más alta. 1,5, 0. También daos cuenta el cambio que estamos teniendo con las líneas que hemos hecho antes, triangulares en un lado, circulares en otro. Aquí son más rectas. Vale. 1,5, 0. Ahora con la trimmer vamos a quitar todo el pelo que tenemos por debajo de la línea del 0. Recordad siempre que no vamos a llegar hasta la línea del 0 hasta arriba. Unos milímetros por debajo o unos milímetros por debajo y justo cuando llegamos a esos 2 milímetros, más o menos, damos un ligero empujón hacia afuera a la máquina para no marcar. Recordad que la línea más fácil de borrar es la que no se hace. Eso es una verdad como una casa, vamos. Eso sí. Muy bien. Gira un poquito cuando puedas.
Ahí, fenomenal. Veis que esta máquina facilita muchísimo el trabajo y a la hora de afeitar nos permite conseguir el degradado del afeitado y que no se vean tampoco líneas demasiado blancas. Estás hablando de la máquina trimmer, ¿no? De la máquina trimmer. Vale, ya hemos hecho la trimmer y ahora vamos a coger la afeitadora. ¿Me la pasas, Bea, por Sí. fin? Así no paso por delante. Muchas gracias. Recordad siempre, funciona por presión. Empezamos de la parte superior hacia abajo, presionando ligeramente. Hacia abajo el movimiento. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque hacia abajo corta menos y sin embargo si lo hacemos hacia arriba a contrapelo, corta más. Volvemos un poquito más abajo y seguimos hacia abajo, pero esta vez presionando ligeramente un poquito más fuerte. Y cuando llegamos abajo, hacia arriba. Es impresionante la destreza y el dominio que se ve en los movimientos, ¿eh? Me refiero a los movimientos de la mano, me parece que es algo muy importante. Es importante, sí. Todo esto he dicho que se va a hacer rápido, pero también es verdad que hacerlo de esa forma requiere práctica. Esta es la parte más, en este caso de este corte es la parte más importante, ¿vale? Vamos a coger... Atentos todos. El corte anterior lo he explicado un poquito más paso a paso. Este lo vamos a explicar de una forma más rápida, para que se vea la rentabilidad de este tipo de trabajos en el salón. Fijaros que llevamos 2 minutos y ya hemos hecho las partes más importantes. Vamos a ver lo que tardamos en borrar esta línea. 0,5 con palanca abierta. Importantísimo, leer el cráneo. Siempre las zonas de la sien están menos pobladas que las zonas del parietal y mucho más pobladas las zonas del occipital. Va de menos a más. Con lo cual, en esta zona de aquí, dejaremos el pelo ligeramente más poblado que en el resto. Para ello, 0,5 palanca abierta. Igualmente, este tipo de fade también, dale, no te preocupes, sí, no te preocupes. También va bien para cabello rizado u ondulado, ¿no? Sí, Igual que la técnica anterior. La misma técnica. Haríamos primero la estructura en mojado, secamos el cabello y luego los mismos números, el 1,5, el 1, igual, exactamente igual. Cerramos ligeramente la palanca y volvemos a pasar, pero esta vez vamos bajando las líneas. Cerramos la palanca. Creo recordar, corrígeme si me equivoco, que en algunas de las formaciones que ya has hecho con nosotros, explicaste un detalle que a mí me llamó positivamente la atención, como todo lo que dices normalmente, y es que el sonido de la máquina también era una guía, ¿verdad? Sí. Y ahora estábamos unos segundos en silencio y lo estaba escuchando. Hay veces que estamos cortando y lo vemos igual y decimos, creemos que no estamos cortando, entonces tenemos que guiarnos por el oído, porque cuando cortas el cabello suena un ligero y eso nos indica que, aunque parezca que no cortamos, estamos cortando y estamos borrando líneas. Mirad, quiero que veáis ahora cómo hemos pasado el 0,5 con palanca abierta, el 0,5 con palanca cerrada y en la zona de la sien se ve un pequeño claro. ¿Vale? Aquí vemos la línea y aquí, sin embargo, se difumina, habiendo pasado el mismo número. Ahí vamos a tener más cuidado a la hora de pasar ahora el 0 con palanca abierta, nos lo vamos a ahorrar aquí, ¿vale? Veis que no llegó hasta el final. Vale, pregunta Darío si siempre va pegada la máquina al cuero cabelludo o tiene un movimiento en especial. Yo siempre voy trabajando con la parte plana pegada, siempre. ¿Vale? Excepto justo cuando quiero quitar en la línea del 0 que trabajo con la punta. La parte plana me permite controlar. ¿Por qué? Porque si varío la angulación voy a conseguir distintas marcas y distintas densidades de cabello. Sin embargo, cuando trabajas con la parte plana pegada, siempre tienes el mismo efecto. Entonces lo que tienes que hacer es, teniendo en cuenta que la cabeza es redonda, siempre imaginarte una línea recta, que tienes una pared aquí y que no te puedes meter hacia adentro. Entonces siempre trabajas con la máquina en recto. Mirad, este es el movimiento.
no trabajas así, trabajas así. Entonces tú apoyas la parte plana y tiras para arriba. Muy bien. En alguna ocasión también nos comentabas que el movimiento es también muy de muñeca, ¿no? Para poder hacer esa forma que no Sí. sea pegada y redonda y no tanto de codo, ¿no? Claro, eso por ejemplo se De utiliza, seguir se la utiliza forma- mucho en los cortes de pelo con cabello rizado, donde queremos generar aquí más densidad. Eso es importante, despegar la máquina cuando llegamos a la zona del área de cresta. Y digo, si lo podéis apreciar desde el directo, vemos Estirando cómo cuando puedas. es este gesto que utilizamos. Ahí se ve bien. Perfecto. Y siempre rapidez en el movimiento. Si vamos pasando la máquina lento, es muy fácil que nos queden líneas. Vamos a recordar con qué tipo de máquina estás trabajando ahora, que lo están preguntando. Vale, yo utilizo dos máquinas fundamentalmente, las dos Fade, la inalámbrica para el 1,5 porque tiene menos potencia y esa menor potencia hace que enganche mejor el pelo cuando hay mucha densidad. Sin embargo, cuando quiero zonas más grises y blancas, me gusta trabajar con cable, porque la potencia lineal de la máquina sumada con la rapidez de la mano hace que se vean más zonas grises, y el tipo de degradados que a mí me gusta hacer y que me siento muy cómodo es con transición entre el blanco y el negro con mucha zona gris. No me gusta demasiado contraste y el blanco y el negro. Entonces esta máquina me ayuda a hacer ese tipo de transiciones. Mira, Andrea pregunta qué hacer cuando hay zonas en el cráneo como hundidas, ese tipo de imperfecciones que son ya como de hueso, ¿no? Digamos. Claro. Bueno, pues entonces, cuando te encuentras una zona hundida, tendrás que, por ejemplo, si has metido un 1 en la zona que está hundida, yo cojo el 0,5, le bajo un poquito la palanca y con la punta de la máquina voy dándole para borrar ligeramente, porque al estar hundido crea una sombra. Entonces, aunque esté más corto esa zona, visualmente va a parecer que está en el mismo número, tanto el 1 como el 0,5. Y al revés, si vemos un hueso con alguna protuberancia, lo que tenemos que hacer es añadir un número más. Si estamos cogiendo un 0,5, pues en esa protuberancia coger un 1. Vale, un detalle que también están preguntando es que comentan en líneas generales, te lo traduzco a mi manera, parece que es importante para que un fade esté perfecto, valorar muy bien también las densidades, no solo las longitudes. Claro, ¿no? Eso es lo que he dicho al principio, ¿no? Densidad, la implantación del cabello, no es lo mismo, hay gente que tiene distintas, entonces tú pasas la máquina y dices, bueno, ¿cómo es posible? Si he pasado un 0,5, ¿por qué me quedan sombras? Porque nacen cabellos en distintas Gira un poquito cuando puedas. direcciones. Mira, ahora vamos a... Un detalle importante es, vamos a marcar esta zona para crear una pequeña sombra. Salgo un segundo, ¿vale? Vale. Bueno, pues hemos tardado 8 minutos en hacer... 8 minutos muy productivos. Continúa, en que vengo hacer esto. enseguida. Vamos a repasar ahora con el peine y máquina la conexión entre la zona del degradado y la zona del corte. ¿Os acordáis que antes en el corte de Tere lo hemos hecho con peine y tijera? Porque queríamos más densidad. Sin embargo, en el caso de Raúl, queremos una estructura más cuadrada y lo vamos a hacer con la máquina para conseguir desbastar más cabello. ¿Estás bien, Raúl? No te mareas, ¿no? No, sé que en el plató todos los que Están aquí estamos los conscientes hay focos. calor con toda la iluminación y No, todo. no. Perfecto. La capa también da. Sí. Nada, tranquilo que no me haces daño.
Vale. Dice, mira, preguntan si este fade tiene el mismo peso o parecido en la zona superior que en el corte de Teresa, del primer trabajo que has mostrado. No tiene, no tiene el mismo peso. No tiene el mismo peso. Ahora nos contarás. Si nos damos cuenta, aquí no vemos líneas marcadas. Esas son las diferencias entre un fade enfocado a una mujer y a un hombre. Hemos conseguido aquí mayor textura, ¿vale? Una textura más dinámica, y en el corte de Tere hemos conseguido una textura más estática, hemos conseguido mucho más peso. Ahora vamos a ver, bueno, ya se puede ver aquí cómo tú estás viendo el blanco, estás viendo el negro, pero no ves la zona superior blanca, y fíjate que el color es muy similar, no lo ves tan definido como en el corte de Tere. Me dices si te incomoda, ¿vale? No. Ok, perfecto. Vale. Importante los detalles de las sienes, como hemos marcado con la trimmer para conseguir ahí una pequeña sombra y un poquito más de peso. Vamos a borrar la barba un poquito para conectarla con el un detalle muy importante, porque sí. Preguntan muchísimo además. Sí, claro, esto, dejar el corte de pelo así me parece feo. Claro, es que de repente es como si no hubieras terminado, ¿no? Sí, o sea, como que parece que falta algo. De hecho, también esto nos puede dar pie a meter al cliente un nuevo servicio, que es el del arreglo de barba, y se lo debemos vender. Te voy a arreglar ligeramente la patilla para que veas el cambio, ¿no? Si quisieras, te podría arreglar la barba entera, porque solamente con ese cambio ya ellos se ven muy, muy favorecidos. Hacemos el mismo movimiento. En vez de hacer de afeitado a 1,5, vamos a ir de afeitado hacia abajo, pero mucho más fácil. Ya veréis que en 2 pasos. Pero bajamos palanca, volvemos a bajar un poquito más de palanca, ahora cogemos un 0,5 con palanca ligeramente abierta, y ahora el 0,5 con palanca cerrada le damos un poquito hacia abajo. Al cortar el pelo hacia abajo quitamos menos densidad que al hacerlo contrapelo. De esta forma ya tenemos conectada la barba y la patilla. Jamás dejarías un servicio así, ¿no? Sin no hacer ser esa que te lo unión. pidan, porque hombre, sí si que te lo verdad, piden expresamente, sí, pero por voluntad propia pero no se te normalmente ocurriría. No, nunca. De hecho, ya te digo, es que esto me sirve ahora, si quitásemos la mascarilla y conectásemos la barba con la navaja, me sirve también para que el cliente, si es la primera vez que viene o nunca se ha hecho un servicio de barba, también vea cómo puede ganar su barba si se hace un servicio de barba en la peluquería. Perfecto. Vamos a repasar con la navaja. Muy bien. Y terminamos el corte de pelo. Mira, antes han preguntado si el efecto de degradado se puede conseguir en lugar de con las máquinas, o por lo menos parte, con la navaja. O sea, ¿podrías hacer el fade utilizando la navaja principalmente y luego ya crear ese sombreado? Se puede hacer, pero... mira, yo la última vez que hice algo así fue un día de invierno hace 2 años, en febrero. Vino un cliente con el cual tenía mucha confianza y el cual no tenía prisa, y el resto del equipo estaban tranquilos en el salón. Es raro en un salón como el mío estar tranquilos, pero ese día hacía mucho frío en Madrid, llovía, era un día muy desagradable. La verdad es que no invitaba a ir a la peluquería. Y como teníamos la mañana tranquila, pues bueno, nos entretuvimos, me entretuve en hacer un corte de pelo, un fade íntegramente con tijera y con navaja, a punta de tijera y navaja. Nos tiramos 1 hora y cuarto. Quedó perfecto. ¿Cuánto? Perdona. 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. Quedó perfecto. Terminé agotado. Mira cuando puedas, ¿eh? Agotado, ¿no? Terminé agotado. ¿Por qué? Porque el grado de concentración, ¿no? es muy alto. De percepción visual también. Claro, es muy alto. Y se puede hacer, y hay gente que lo hace, y yo lo he visto hacer en vídeos y llama mucho la atención. Y de hecho, la cosa esta empezó por la tontería esta, dice, ¿tú serías capaz? Y dije, sí, yo lo he hecho alguna vez, pero de verdad que terminas muy cansado. Una vez que tienes el ojo entrenado y conoces las herramientas, da igual que te pongan una máquina, una navaja, pero sí que es verdad que, oye, que se puede esquilar una oveja con una máquina de estas.
pero tienen un pelo distinto y es mejor utilizar una máquina para aspirar losas. Para hacer los fade con el grado de perfección que tenemos hoy en día en los trabajos, se pueden utilizar muchas cosas, pero yo creo que el cliente busca ese grado y bueno, yo hoy aquí me he traído una pequeña muestra del arsenal de máquinas, pero en mi salón tenemos 8 máquinas distintas para hacer degradados. ¿Por qué? Porque cada una tiene un efecto distinto. Precisamente estaba preguntando Monse de Barcelona si con máquinas comunes se puede conseguir un resultado tan preciso, ¿no? Esto de preciso te lo incorporo yo en la pregunta de Monse. Sí se puede, pero te va a costar más. Yo recomiendo, para hacer cualquier trabajo de este tipo, 3 máquinas. La máquina con cuchilla fade, hay un montón en el mercado, y no hay unas que digan, bueno, estas mejores. Yo trabajo con distintas máquinas y todas sirven para cosas muy puntuales. La trimmer y la saber. Con esas 3 máquinas sí que es verdad que se pueden hacer este tipo. Bueno, de hecho habéis visto que los 2 cortes de pelo los he hecho con esas 3 máquinas. Sí. Vamos a terminar el corte de pelo, vamos a darle un styling con producto. Esta es una parte, cómo entregas el corte al cliente, que por lo que hemos conversado en diferentes ocasiones, yo es que tengo mucho morro, converso con ellos mucho, todo lo que puedo para aprender. Y muchas veces comentabas que para ti también es una parte muy importante del servicio, ¿no? El cómo entregas el servicio, cómo hacerle ver al cliente cómo lo puede manejar, ¿no? Claro, esta es una parte fundamental. Primero, porque él tiene que saber cómo se peina en casa, ¿no? Segundo, porque es una parte fundamental a la hora de provocar una reventa, ¿no? Cómo vamos a vender un producto si el cliente no nos lo ha visto. Además, es muy fácil. Muchas veces no tenemos ni que explicar demasiado. Simplemente te voy a peinar con esto para conseguir este efecto. ¿Y lo vendes? Sí, lo tenemos aquí, está a tu disposición y se lo llevan. Fenomenal. A todos, bueno, a todos. Los peluqueros somos peluqueros, pero solemos ser malos vendedores. Entonces hay pequeños truquitos que nos ayudan, ¿no? Vuelvo a remitiros a las formaciones de Modumbi sobre técnicas de venta. Son tremendamente prácticas. Al final es importante que le podamos ofrecer al cliente soluciones, ¿no? Sobre todo cuando detectas que hay una necesidad. Eso es. Yo no soy partidario de vender por vender. Exacto. Nunca en mi salón se vende por vender, pero sí que es absurdo si tú tienes una necesidad y todo el mundo se va a peinar en casa, todo el mundo se va a lavar el pelo en casa. Además, es que es una forma, lo enfocamos mal, es una forma de fidelizar al cliente. Si tengo un cliente con un problema específico, le vendes un producto y le funciona, eso tiene tanto valor añadido para la vuelta de ese cliente como el corte de pelo o la finalización del peinado. Además que es muy decepcionante como consumidor necesitar algo y que no sea tu peluquero, ¿no? el que te está ayudando a encontrar la solución, que tengas que buscarte tú por tu cuenta, ¿no? O que te lo recomiende alguien que no es tu asesor constante. Eso es, porque le puede funcionar o no. O no, efectivamente. Pues, ¿sabes lo que funciona muy bien? Que vamos a girarle para que vean despacito. Muy bien. Eso sí que funciona bien, que puedan disfrutar del trabajo. ¿Me avisáis si voy más despacio? Sigo, vale. Seguimos. Impresionante, ¿eh? Como se ve súper pulido. Y sigo hasta el final, a ver si no la liamos aquí. Ahí, ¿se ha visto bien? ¿Sí? Perfecto, acércate. Vamos a pedirle a Teresa que se incorpore. Teresa, si estás por ahí lista, ya veo que sí, apareces por ahí. Incorpórate, cuidado, ya sabes, no te levantes, Raúl, quédate, por fin. Y así, mira, ponemos a Teresa entre tú y yo. Ponte al otro lado de Teresa. Ponte aquí. Así, ¿qué tal? ¿Queda bonito? Nos despedimos así. Pues bueno, ahora sí, ya veis que es el momento de la despedida, una formación súper completa, con trabajos muy distintos, trabajos que generan muchísima inquietud y sobre los que nos preguntan constantemente. Te agradezco un montón que nos hayas contado todos los trucos, porque sobre todo se ve que son trucos no de mago, sino de tu trabajo diario. Sé que con mucha práctica lo podemos hacer y tú nos has motivado muchísimo Sabes que es un placer siempre estar llegar a con ello. vosotros. Muchas Gracias por las formaciones que has grabado hoy durante todo el día, que estarán muy pronto disponibles dentro de Modumbi. Y os recuerdo una vez más que podéis, los que todavía no tenéis la cuenta activa, podéis activarla esta noche con un 70% de descuento en el plan anual. Muy importante que entendáis esto. Cuando os vayáis a crear... Perdonar un momento, compañeros de producción, si no, no lo puedo explicar. Ya voy.
Vale, lo digo. Para activar vuestro plan anual tenéis que canjear un cupón, que es un cupón virtual, por decirlo de alguna manera. Solo tenéis que poner, lo tenéis en pantalla ahora mismo, solo tenéis que poner Roberto. ¿Cómo suena esto, Donde pone canjear cupón, escribís Roberto, así os acordáis de todo lo que nos ha contado hoy. Y un agradecimiento también de nuestra parte. Escribís esta palabra, esta maravillosa palabra que suena también, Roberto, y tenéis el 70% de descuento, ¿vale? Por mi parte, pues muy agradecida a todos los que nos habéis acompañado, muy agradecida al equipo de Modunvi, a Raúl y a Teresa, nuestros modelos, que han estado fantásticos, gracias chicos, y Roberto, yo no sé cómo decírtelo, o sea, también, mira, voy a agradecerle, yo sé que tú le tienes también un cariño especial, a Juan Valdivia, fue la persona que hizo que nos encontráramos en el camino, sí. Y esto se lo voy a agradecer toda la vida, por haber hecho que te conociéramos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto, y nada, seguimos dando caña con tus ideas. Nos vemos aquí en las formaciones de Modunvi. Perfecto. Gracias, chicos. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. ¿Eres peluquero o peluquera? ¿O quizá maquillador o maquilladora? ¿Necesitas formarte y no tienes tiempo? ¿Y si te dijera que puedes acceder a más de 440 formaciones técnicas y de negocio adaptadas a todos los niveles? ¿O que cada semana publicamos nuevo contenido formativo? Y si además te digo que no tienes que cerrar tu salón o desplazarte y todo está al alcance de tu mano, hoy te traemos una oportunidad única. Accede a todo el contenido formativo de Modunvi a un precio exclusivo, con formaciones impartidas por más de 70 profesionales especialistas en cada ámbito como corte masculino, corte femenino, color, brushing y styling, extensiones, negocio y mucho más. Podrás acceder al contenido cuando quieras y donde quieras. Únicamente necesitas una conexión a Internet desde tu tablet, smartphone u ordenador. Todas nuestras formaciones cuentan con guías de paso a paso, examen de validación de conocimientos y, si lo superas, tu diploma acreditativo. Aprovecha esta oportunidad contratando nuestro plan anual y fórmate por 6 € al mes. Recuerda, esta oportunidad estará disponible solo 48 horas.